La sentencia escrita por un juez competente y debidamente fundada, esto es importante y es quizás el inicio de esta, o sí, la introducción a esta clase. Esta sentencia es un derecho que emana del principio del debido proceso objetivo, pero si solo es un papel, se torna ilusorio y no cumple con el cometido. Por eso es tan importante enseñar y aprender el camino a transitar para ejecutar una manda judicial y saber y conocer cuáles son las alternativas y los instrumentos que disponemos en caso de inobservancia o mero incumplimiento por parte de la administración. Empecemos, digamos, porque elegí distintos temas que habrán visto en el enunciado de este curso, de este taller, con uno que ya he abordado en algunos otros cursos al respecto, pero que son consultados reiteradamente con frecuencia y además se dan en todos los procesos de ejecución de sentencias contra el Estado. Y esto es el cobro de sumas dinerarias, ¿sí? Después vamos a discernir y vamos a empezar a ver temas específicos. Eh, en realidad, los temas que elegí en un primer momento, y es el que vamos a abordar ahora, es el caso de las sumas de las sentencias que obligan a dar sumas de dinero. Después vamos a ver un poco el caso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Vamos a ver también los casos de reencasillamiento en las causas de empleo público. No sé si vamos a llegar a ver los casos de exilio de la 24043 y por último vamos a ver qué pasa con las ejecuciones en las órdenes de expulsión de las personas extranjeras. Empecemos con la parte dineraria, que quizás es la que más importa porque son la mayoría de las sentencias que cuentan con una condena en estos términos. La ley 23982, que fue la ley de reestructuración de la deuda pública argentina, que tiene, bueno, es del año 1991, o sea, hace 32 años, lo que hizo fue consolidar las obligaciones que tenía el Estado argentino de pagar sumas de dinero que habían sido devengadas hasta abril del año 91. Es decir, que si poseíamos una sentencia firme no teníamos un derecho de percibir el dinero en forma inmediata, sino que se suscribían bonos de consolidación a 16 años, que esos bonos tenían una actualización. Había una segunda opción prevista en la 23982, que era que quien era demandado formulaba un requerimiento presupuestario al Congreso para que fuera incorporado en la ley de presupuesto y luego pagado. Como también mencioné en cursos anteriores, la ley 25344, que es del año 2000, que fue la ley de emergencia económica financiera, prorrogó esa fecha de corte de consolidación de abril del 91 al 31 de diciembre del 99, y después, por intermedio de la ley 25725, se prorrogó esa fecha hasta el 13 de diciembre del 2001. La consolidación de deudas, que no vamos a tratar hoy, pero que en realidad seguimos en el fuero con algunas ejecuciones de sentencia de deudas que están consolidadas, derivó a modo de ejemplo en la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso Furlan. Ingresamos a la letra de la ley 23982, que es la que aplicamos en la actualidad para ejecutar a la administración, en términos de la sentencia, vamos a encontrar, o en realidad donde debemos ir es al artículo 22, que establece desde su entrada en vigencia, o sea, desde el año 91, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de comunicar al Congreso de la Nación absolutamente todos los reconocimientos, tanto administrativos como judiciales, firmes de obligaciones de causa o título posterior a la fecha de entrada en vigencia, o sea, el 1 de abril de 1991, que carezcan de créditos presupuestarios para la cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento judicial o administrativo. Y a su vez, esta ley, en este artículo, legitima al acreedor a solicitar la ejecución judicial del crédito a partir de la clausura del periodo de sesiones ordinario del Congreso de la Nación, en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese ese crédito presupuestario. Después tenemos otra ley, esto es bastante teórico, pero después lo tenemos que bajar al llano a ver cómo lo ejecutamos, porque son las normas las que llevamos a cabo para la ejecución, que es la ley 26895, que es la que aprobó el presupuesto de la administración para el año 2014,
que hizo una modificación por medio del artículo 68, que aprobó. En realidad lo importante que tengamos en cuenta es que estableció que en el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional debe efectuar las previsiones necesarias para que sea incluido en el ejercicio siguiente, a cuyo fin establece la norma que las jurisdicciones y las entidades demandadas deben tomar conocimiento fehaciente, y esto es importante, de esa condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, y tiene que incorporar en sus anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a todas las sentencias firmes a incluir en ese citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que establezca en ese momento lo que se denominaba la Secretaría de Hacienda. Y por último, en cuanto a la norma, la ley 24624 estipuló que resultaban inembargables todos los fondos valores y los demás medios de financiamiento afectados en la ejecución presupuestaria del sector público. ¿Sí? Eso estaba en el artículo 19 de la ley 24624. Con todo este plexo normativo vamos a hacer voy a hacer varias observaciones. Primero es importante poner de resalto un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto es del 7 de marzo del 2023, en el que la Corte, con remisión a un dictamen fiscal, exhibió cuándo es que se aplicaba la ley de consolidación y cuándo podía excluirse de la aplicación de la ley de consolidación. Si bien son normas que ya perdieron vigencia hace 2 décadas, aún subsisten, como les comenté hace un ratito, y estamos viendo un caso ahora de la Corte de hace menos de un mes y 10 días, situaciones en las que deben dirimirse este tipo de extremos. El precedente se llama, si quieren después se los paso, Asociación Mutual Eslovena contra el Estado Nacional, y demanda al Estado Nacional a Letos y a otros, son daños y perjuicios, y la Corte, por intermedio del dictamen fiscal, lo que puso de resalto es que la Cámara había excluido el monto indemnizatorio de la ley 25344 tras considerar que, si bien los daños habían comenzado en esa causa a evidenciarse a partir del mes de enero del año 2001, que había sido, en ese caso preciso, la fecha de la primera inundación que había acontecido, lo cierto es que el hecho generador subsiste hasta el presente, o por lo menos hasta la fecha en que los peritos, tanto en ese caso el perito ingeniero como el arquitecto y el martillero, visitaron el lugar. Eso fue, ese momento de efectuar esa revisión por parte de los peritos, fue fines del 2013, principios del año 2014. Entonces, para ellos la obligación encuentra su causa en un hecho que, si bien comenzó antes de la fecha de corte establecida en la ley 25344, se caracteriza por una continuidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera la Cámara entiende que dudosamente permite sostener que el crédito sea de causa o título anterior a la fecha de corte. Ese fue lo que resolvió la Cámara. En función de lo expuesto por el dictamen de Laura Monti, la argumentación utilizada por la Cámara omitió considerar los claros términos de la propia ley 25344, cuyas normas, según obviamente son de orden público y resultan, según la Corte, de inexcusable aplicación a los créditos anteriores a la fecha de corte que allí se fijó. Y además la Corte Suprema puso de resalto que ese régimen comprende a las obligaciones dinerarias vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo del 91 y anterior al 31 de diciembre del 2001. Y que la causa de las obligaciones, a los efectos de la consolidación, la constituyen todos los hechos, los actos o las prestaciones que de modo directo o inmediato les hubiesen dado origen. ¿Por qué? Porque la Corte pone de resalto que esos son los elementos relevantes a efectos
de saber cuál es el origen y no los contratos a los que ellos se vinculen. Entonces, sobre la base de eso, en la medida en que la causa de la obligación de indemnizar surge a partir de, en ese caso pasaba que hubo unas inundaciones producidas por el ascenso de la napa freática, y esas inundaciones comenzaron a ocurrir en enero del año 2001 y se reiteraron a lo largo del tiempo, para la Corte corresponde aplicar la ley de orden público, por eso, volviendo, lo que hace es aplicar la ley de consolidación. Eso me pareció interesante hablarlo y ponerlo de resalto porque aún subsisten dudas respecto de la continuidad o cuándo se toma en consideración el hecho para tener en cuenta si una deuda está consolidada o no consolidada, y es un pronunciamiento bastante reciente de la Corte. Volviendo al plano netamente actual, lo que nos tenemos que preguntar es cómo hacemos para percibir una suma de dinero que el Estado debe a un administrado en virtud de un reconocimiento judicial firme. Y en ese contexto, como también mencioné en anteriores charlas, en el Foro en lo Contencioso Administrativo Federal tenemos un alto porcentaje de expedientes en los que se reclaman diferencias salariales por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En esos casos, la sentencia de fondo contiene el derecho reconocido, o sea, el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos que vienen a pretender la parte actora que se reconozcan como tales, pero la cuantía se define en una liquidación posterior que se aprueba en cuanto al lugar por derecho en primera instancia. En los casos de daños y perjuicios, ahí es distinto porque en el foro en lo contencioso el monto de los ítems reconocidos se estipula con el reconocimiento del daño, es decir, en la sentencia misma de fondo. Entonces, si existe un auto liquidatorio separado, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ese es el momento en que debemos contemplar los plazos estipulados en el artículo 22 de la 23.982, no desde el momento en que se reconoce el derecho en la sentencia de fondo, salvo que, como recién mencioné, en los casos de daños y perjuicios, la sentencia de fondo contenga el monto indemnizatorio. Recordemos que, además, para tener en cuenta que el auto liquidatorio en el fuero contencioso se notifica por nota, ¿sí? O sea que tiene que quedar firme ese auto liquidatorio para correr con todos los plazos del 22. Esto es lo más relevante en este punto. Si la liquidación, vamos a pasar digamos, al papel y a la práctica todo lo que vimos en las normas en este ratito que estuvimos hablando. Si la liquidación adquiere firmeza antes del 31 de julio del año en curso, el organismo demandado tiene que notificar al Ministerio a efectos de que esa suma deba ser incorporada en el presupuesto a debatirse en septiembre de ese año para ser pagadero en el año siguiente, con la posibilidad, frente al agotamiento de las partidas presupuestarias destinadas, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, de que se prorrogue el pago por un año más. Este es el primer caso, ¿sí? Si la liquidación adquiere firmeza antes del 31 de julio del año en curso, ¿sí? O sea, se debería pagar, en términos prácticos, si la liquidación se aprueba hace una semana y adquiere firmeza, por ejemplo, el martes que viene, y eso es antes del 31 de julio del 2023, el Estado tiene que tratarlo en el presupuesto en septiembre del presupuesto del año 2024, tiene tiempo para pagar hasta el 31 de diciembre del 2024 y puede, frente a un agotamiento estricto de las partidas presupuestarias y a la acreditación de ese agotamiento de las partidas presupuestarias en la instancia judicial, antes del 31 de diciembre del 2024, diferir el pago por un año más. O sea que si difiere el pago, en los términos que vamos a ver ahora más adelante, se habilita a que la administración abone las sumas hasta el 31 de diciembre del 2025. Si a diferencia de esta situación que acabamos de exhibir, la aprobación de la liquidación practicada queda firme con posterioridad al 31 de julio del año en curso, la suma deudada va a ser incorporada en el presupuesto a tratarse, por ejemplo, se aprueba la liquidación el 31 de julio, pero toma nota y adquiere firmeza los primeros días de agosto, ¿sí? Tienen mucha mala suerte, ¿no?
Entonces, eso se va a tratar en el presupuesto, o sea, se va a tratar en septiembre del 2024 para ser pagadero hasta diciembre del 2025 y eventualmente, en el caso de acreditar el agotamiento de la partida presupuestaria, el Estado va a tener la facultad de poder abonar hasta el 31 de diciembre del 2026. Siempre digo lo mismo, tengamos en cuenta la cantidad de tiempo que tiene el Estado para abonar. Este es el sistema que funciona, pero bueno, por eso yo insisto con el procedimiento administrativo, que ahora en breve vamos a dar un curso, para acelerar en lo que podamos, desde los distintos lados donde estemos, los trámites, porque hay algunos trámites que ya no podemos tocar, ¿sí? O sea, esto lo vemos claro, ¿no? Acá hay 2 años y después vamos a ver todo lo que pasa después, porque lo que está pasando en la actualidad es que el 31 de diciembre, por ejemplo, si venciera, no sé, hubiera vencido en el 2022, al 31 de diciembre del 2022 no están canceladas las deudas que se debían hacia 2 años o que fueron diferidas y se debían hace 3 años. Lo que está pasando en la actualidad, y hace ya varios años, es que el administrado, a través de su abogado, tiene que instar una consecución en la ejecución de la sentencia y trabar embargo sobre las sumas, sobre las cuentas del Estado, ¿sí? Y lo cual demora mucho más tiempo, ¿sí? Hasta poder hacerse del capital reclamado, capital, intereses o eventualmente honorarios o lo que sea, ¿sí? Así que eso tengámoslo en cuenta porque es importante. Digamos, ¿hasta ahora hay alguna pregunta o algo? Porque no estuve viendo el chat ni nada. No, no, estamos bien. Ok. Mm. No vi toda la nota. El auto aprobatorio, sí, en realidad lo que yo veo en primera instancia es que la aprobación de la liquidación se hace por nota, ¿sí? Y después hay muchos jueces que en el mismo auto de aprobación de la liquidación disponen por economía procesal, para evitar un escrito y otra providencia, que una vez que está consentido esa aprobación, se oficie vía DEOX a la parte demandada a efectos de que se abone la suma o se incluya en el presupuesto respectivo. Así que eso sería. Ahí sí ya empieza a correr el plazo. Una vez que queda firme, ya empieza a correr el plazo. Bueno, en el año 99 tuvimos un primer precedente que fue la causa Giovanoli contra Caja de Ahorro y Seguro. Este fue un cobro de seguros, donde, esto es importante porque después nosotros lo adaptamos, estableció que el artículo 19 de la ley 24624 no obsta la ejecución de las sentencias, o sea, el artículo 22 de la 23982. ¿Por qué? Porque el acreedor, según la Corte, ya en el 99 decía que estaba legitimado para ejecutar su crédito en virtud de una habilitación que está expresamente estipulada en la ley, mientras que en el segundo caso, o en el segundo supuesto, cuenta con una partida presupuestaria afectada al cumplimiento de la sentencia. Entonces, el privilegio de la inembargabilidad, que está previsto en el artículo 19, de esos recursos que están afectados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional, no contraría a la ejecución de la sentencia, porque según la Corte no es admisible que el Estado pueda demorar en el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal. Esta jurisprudencia posibilitó que, habiendo transcurrido el plazo estipulado en la 23982, incluyendo el diferimiento y no mediando cancelación de deuda por parte de la Administración, el juez, frente al pedido formal de ejecución de sentencia, se encuentra habilitado a trabar un embargo sobre cualquier cuenta cuya titularidad le pertenezca al organismo demandado, sin necesidad de identificar su número y tipo de cuenta. Esto lo menciono porque también, como he puesto de resalto en algunas clases anteriores, cuando yo trabajaba en primera instancia y recién empezaban a suceder los casos de solicitud de embargo,
los jueces, en virtud de lo prescripto en el artículo 19 y del principio de inembargabilidad, determinaban que la parte actora debía identificar un número de cuenta. Pero un número de cuenta del Estado demandado, o sea, del organismo demandado. Entonces, la pregunta crucial y sencilla, igual, era ¿qué persona dispone de un número de cuenta de titularidad del Estado para poder efectivizar un embargo? Entonces, nadie, ¿no? Entonces, se empezó a solicitar la inconstitucionalidad de eso que no permitía embargar las cuentas. Entonces, bueno, con el correr de los tiempos y con la cantidad de causas que tuvimos, se decidió no tener que identificar un número de cuenta y simplemente trabar embargos sobre cualquier cuenta que pertenezca a la entidad demandada, así de manera genérica. Eso está zanjado, ya no es más materia de recurso, no llega más a la Cámara, así que eso es un tema bueno, que por lo menos ya pudimos avanzar. Eso es lo que hace a la inembargabilidad. En cuanto a los precedentes más importantes, para después seguir con los temas venideros, en el año 2015 fue un año de mucho caudal de pedido de ejecuciones de sentencia contra el Estado. ¿Por qué? Porque los particulares, una vez que habían vencido los plazos legales de espera del pago, solicitaron que se los ejecute a través de la traba de estos embargos. Bueno, algunos jueces, como ya como lo dije o lo adelanté, declararon la inconstitucionalidad de este artículo 19 y otros simplemente en el auto que ordenaba la traba del embargo disponían que no resultaba de aplicación lo normado por el artículo 19. Volviendo con los precedentes, el 27 de diciembre del año 2016, a raíz de este cúmulo de cuestiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en un caso súper importante que vino a dar luz a este tema, que se llama Curti, y delimitó cómo es que debía ejercitarse y cómo debía ejecutarse al Estado en caso de condenas dinerarias en función de esta normativa, de toda esta normativa que acabamos de citar. Entonces, la Corte puso de resalto, en función de esas normas, que la falta de un crédito presupuestario suficiente en el ejercicio que correspondía para satisfacer el pago, generaba en el Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para su inclusión en el ejercicio siguiente, para lo cual establecía que la jurisdicción deudora debía tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto. Que las condenas iban a ser satisfechas con los recursos que anualmente autorice el Congreso, siguiendo, y esto es importante, un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial, y que recién producto de su agotamiento se atenderá al remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente. Esto del estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial es importante porque hay muchos juzgados en los que directamente, frente a una pretensión, por ejemplo, nosotros comunicamos o libramos el oficio del 22 hace 6 meses, pónganle. Entonces, claramente, el Estado tiene tiempo para pagar hasta el 31 de diciembre del año que viene, ¿no? Entonces, digamos, el expediente queda muerto, salvo que haya algo más que zanjar. Ahora, la pregunta es, si ustedes tienen derecho a preguntarle al juez o a solicitarle al juez que intime a la parte demandada para saber el orden de prelación. Sí, porque hay un orden de prelación y ese orden de prelación se debe cumplir en función de la comunicación y del tiempo de la comunicación de las sentencias judiciales firmes al Estado Nacional. Y hay una nómina de sentencias, ¿sí?, de reconocimientos judiciales que se van tachando a medida que se van cancelando los créditos y se van abonando. Y eso lo que genera es estar en una lista, porque no es lo mismo estar tercero, o sea, en términos de tiempo, no es lo mismo haber notificado una sentencia con mala suerte sería, ¿no? El
o que quede firme un auto y notificar el 22 en agosto, ¿sí? Que notificarlo a fines de julio, ¿sí? No es lo mismo. O sea, van a estar en un orden de prelación, uno arriba y el otro abajo. Ese orden de prelación se tiene que cumplir. El que está abajo no puede cobrar antes que el que está arriba. Entonces, sin perjuicio que durante todo ese tiempo de espera legal, ustedes como abogados no pueden hacer nada más que atender, lo que sí pueden hacer es saber en qué orden de prelación se encuentran. O sea que el Estado está obligado a informar el orden de prelación. Eso sí, y a cumplir con el orden de prelación también, ¿no? Y después, la Corte zanja de alguna manera lo que tiene que ver con el diferimiento. ¿Por qué? Porque esto que la norma le confiere al Estado de esta prerrogativa de diferir por única vez el pago de la condena, en el supuesto de que se agote la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en que se encontraba prevista su cancelación, acá pone de resalto dos cosas. Primero, que durante todo ese periodo cobra pleno efecto la inembargabilidad de los fondos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero después la Corte pone de resalto que si el deudor no acredita el agotamiento de la partida, incumple la orden de prelación para el pago, o bien concretado el diferimiento, transcurre el ejercicio sin que se verifique la cancelación de la condena dineraria, ya ahí el acreedor se encuentra en condiciones y está facultado para llevar adelante la ejecución. Eso, según la Corte, y lo establece claramente en el fallo Curti, es en razón de que no es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial, citando a Giovanoli, por eso lo pongo de resalto, aunque es un precedente muy viejo, mediante el incumplimiento de un deber legal. O sea, la espera legal, ilegal, lógicamente, pero una vez que transcurre ese plazo, ya ahí se pueden embargar. Y con respecto a esperen que... Si quieren, después les mando todos los mails les mando por mail todos los precedentes, pero si lo ponen en el SIG o lo buscan, es del 27 de diciembre del 2016 el precedente. Ahora también lo escribo así, 17. Bien. Una de las cositas que quería poner un poquito de resalto era esto de, porque hay muchos precedentes al respecto y está más que zanjado también, esto de que el Estado no acredite el agotamiento de la partida. Es obligación del Estado acreditar el agotamiento de la partida, pero uno puede decir, bueno, está bien, es obligación y el Estado está obligado en un montón de cosas que incumple. Ok, pero ¿cuál es ¿hay una consecuencia jurídica real? Sí. Si ustedes tenían si ustedes notificaron el 22, por ejemplo, vamos a poner un hecho concreto, el 20 de julio del 2000, estamos en el 2023, el 20 de julio del 2021, se incluyó en el presupuesto que se trató en septiembre del 2021, que es el presupuesto del 2022, ¿sí? Entonces, tenía tiempo para pagar hasta diciembre del 2022, ¿sí? El Estado sí o sí tendría que haber acreditado antes del 31 de diciembre del 2022 que se había agotado la partida. Si el Estado no acredita el agotamiento de la partida, el 1 de febrero del 2023, ustedes pueden ir y solicitar la ejecución. Y el Estado, por más de que venga cuando se solicita la ejecución, porque directamente lo que debería hacer el juez de instancia es trabar el embargo directamente, pero muchas veces, no sé por qué, se da un traslado. Si cuando se da el traslado o el Estado se notifica, viene y acredita el agotamiento de las partidas, es tarde. El momento para acreditar el agotamiento de las partidas es antes de que venza el plazo legal. Y el plazo legal es hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Porque ahí es donde directamente se habilita el diferimiento del pago por un año más. Por más de que venga con un papel y me acredite que en realidad ya estaba agotada la partida del año pasado, pero que no tuvo tiempo por el caudal de causas y por lo que sea, bueno, no importa. La Cámara ahí es conteste y es unánime en que se ejecuta igual, porque es un deber de la Administración acreditar antes del 31 de diciembre
para el diferimiento. ¿Quedó claro eso? Que sí, eso es importante porque eso les cambia rotundamente. Hay una manito que si la podemos zanjar en este momento, mejor. No sé si se puede habilitar el micrófono. No sé si están. ¿Me escucha? Ay, qué genia, gracias. Hola, ¿qué tal? Perdón que estoy sin Hola, cámara, pero no tengo cámara en la máquina en donde estoy. no pasa Eh, nada. una consulta, cuando hacemos el acreditamiento de diferir el pago al presupuesto del año siguiente, ¿hay que invocar sí o sí fallo Curti? ¿Quién? No, ¿quién hace el diferimiento? Lo hace el Estado el El diferimiento. Estado, sí, el Estado, perdón. Yo soy del Estado, No. perdón. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué No, tal? no, no, no. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es acreditar que se agotó la partida. Ah, En realidad, perfecto. el fallo Curti lo que vino a hacer fue esclarecer, quizás Sí, ustedes me escucharon hace un rato, es un embrollo de normas. Uno dice, uy, cuánta norma. Bueno, esto lo que hizo la Corte fue leer las normas y establecer como pautas que surgen de la propia norma igualmente, pero perfecto. establecer criterios. Antes de Curti, había algunas salas que eran más laxas con respecto a acreditar el agotamiento de la partida. Entonces, si pedía la traba del embargo y venía el Estado a los 5 días y me acreditaba el agotamiento de la partida en febrero, bueno, no se puede ejecutar. Claro, Entonces perfecto. se difiere. No, eso ya no pasa más. No por alegar Curti, sino simplemente porque tienen que cumplir con el plazo legal. El pago es el Entonces, 31 de diciembre y eso, lo que es importante poner de resalto es que es una excepción el diferimiento de las sí, partidas. sí. ¿No? Que debería ser una excepción, por más de que se agotan todo el tiempo, debería ser una excepción. Ok, Entonces, justamente para dar también certeza de cuándo van a cobrar los acreedores, es informar antes del 31 de diciembre. Porque si no, sí, también lo que nos pasa a nosotros, también es una cuestión de economía procesal, es que el 1 de febrero, ahora con todo el expediente digital, tenemos 150 millones de escritos en la bandeja de entradas pidiendo la ejecución de la sentencia. sí. Entonces, Incluso, no cambia mucho 2 meses. incluso lo que me pasa mucho es que la parte actora constantemente está pidiendo la intimación durante, una vez que se difirió, perdón, el ¿No? pago, durante el transcurso del segundo año para el pago, está permanentemente pidiendo la intimación para que acreditemos el pago o informemos la fecha de pago. Y tenemos plazo hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Sí, nosotros ahí, yo estoy en cámara y esos Sí, planteos generalmente no nos llegan porque no hay un claro, agravio, es o en primera sea, salvo que instancia. venga alguna queja. Pero los jueces de primera instancia en eso, ya que, o sea, están hace muchos años con el tema del diferimiento, antes era bastante nuevo, antes se pagaba el plazo, digamos, fueron cambiando mucho las cosas. Ya Sí, muchas veces después de un tercer o cuarto pedido, y por ejemplo ya está el orden de prelación, se le pone téngase presente para su oportunidad. Para mí es lo que correspondería hacer. Porque el ok. Estado no tiene Sí, nada que informar. O exacto. sea, está Una en vez que ganas plazo. el depósito, lo das en pago y se terminó. Sí, mismo el 25 de diciembre. Ustedes tienen tiempo hasta el 30 de diciembre. Bueno, es algo que sea Exacto. inhábil, ¿no? O sea, hasta último momento ustedes tienen el derecho de venir y acreditar el pago. Ok, Así que hasta ese momento no hay ninguna petición que hacer y ningún informe de ustedes que contestar. perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Sí, se acredita el agotamiento del informe con un informe del organismo. Lo que es importante es que ese informe, y eso nos pasaba al principio, ese informe tiene que ser fehaciente del agotamiento de la partida. Muchas veces venían y decían unas normas, unas letras, y no estaba muy claro. Tiene que estar claro que respecto de esa partida presupuestaria se agotó, ¿sí? O sea que está afectado al orden de prelación de esa causa, y que ese orden de prelación en esa causa, esa partida presupuestaria está agotada. Entonces, el tribunal constata realmente que esa partida está agotada y que corresponde al cobro del actor o de los actores o de esa causa, y ahí lo tiene presente o lo hace saber o lo notifica a la otra parte por nota o por cédula, y ahí se genera, digamos, se hace efectivo el diferimiento del 22, ¿sí? Entonces vuelve a correr el plazo por un año más. Eso es en lo que concierne a Curti. Bueno, sigamos un poco así cerramos temas. Bien.
Vamos a ver. Hay un tema que es muy importante de esto, porque para mí cobro de dinero es lo más interesante de todo, porque es lo que más se persigue además, que tiene que ver con qué sucede con los intereses. Ustedes piensen que generalmente la sentencia reconoce un monto o eventualmente el auto liquidatorio con los respectivos intereses que se fijan, la tasa se fija en la sentencia de fondo, la tasa que se aplica en el contencioso administrativo es la tasa pasiva del Banco Central. Entonces, esa liquidación tiene que tener los intereses ya incluidos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos viendo que transcurre un plazo y que es imposible calcular intereses hasta el efectivo pago? ¿Por qué? Porque el efectivo pago no sabemos cuándo va a ser. No sabemos si va a ser, no sé, pónganle, se acredita antes del 31 de julio y se paga en febrero del año que viene, ¿sí? O se acredita antes del 31 de julio y se paga en diciembre del año que viene, o se acredita el 31 de julio y se paga por diferimiento el 31 del 31 de diciembre del otro año, o, vamos a poner más supuestos, que son todos reales, se acredita antes del 31 de julio, se difiere y se traba embargo. Y los intereses corren hasta el efectivo pago. Entonces es imposible que se calcule. Bueno, ¿qué pasa con los intereses que no están calculados en la previsión presupuestaria? Hubo todo un debate alrededor de este tema, porque había algunas salas y algunos jueces en particular que entendían que esa diferencia en el cómputo de los intereses que no habían sido previsionados generaban un nuevo cálculo liquidatorio, una nueva aprobación y por ende una nueva partida presupuestaria, lo cual era una locura porque ya teníamos 1 año y medio, 2, 3 o 4 de espera para el cobro del capital con los intereses y después teníamos que esperar otra vez para el cobro de esos intereses. O sea, teníamos un juicio capaz de daños de 10 años y un cobro total con capital e intereses de 8 años, ¿no? Con 2 trabas de embargo, o sea, era como una locura. Se termina perdiendo el objeto del proceso y la celeridad y la economía procesal. Entonces, en función de eso, hay un precedente que es muy interesante y que es el que se aplica en este caso, que es el precedente que se llama Martínez. Esta causa de Martínez salió hace poquito tiempo, a pesar de que ya había posiciones en el foro en lo contencioso administrativo federal, específicamente la del juez Rodolfo Facio de la Sala 1, que resolvían que los intereses debían incluirse en la partida presupuestaria y no podían ser objeto de un nuevo diferimiento. Veamos qué pasó en Martínez, básicamente. En la etapa de ejecución, Martínez reclama el pago de los accesorios devengados, creo que era entre abril del 2017, que fue la fecha de expresión del capital y de los intereses en la liquidación aprobada. Sobre esa liquidación se realiza la previsión presupuestaria y los accesorios devengados entre abril del 2017 y creo que era el 16 de mayo del 2018. Y esa fecha era la fecha de dación en pago del monto resultante de la liquidación. Entonces, respecto de ese periodo, solicita el pago de esos accesorios, practica una liquidación, el Estado Nacional se opone con sustento en que había cumplido todo el procedimiento previsto en el 22, bueno, y en el 170 de la 11672, y que nada, que no tenía mora que justificar el cálculo de intereses. Entonces, el juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión del demandante y lo que hizo fue, esto es importante porque a raíz de esto es lo que resuelve la Corte, intima al Estado Nacional a que en el plazo de 5 días acrediten en autos el depósito del monto calculado en concepto de intereses. Obviamente se agravia el Estado diciendo que esto debería ser previsionado y la Corte resuelve que el carácter meramente declarativo de las sentencias contra la Nación tiende a evitar básicamente que la administración pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial, en una situación de no poder cumplir con un requerimiento del Poder Judicial por no tener fondos previstos en el presupuesto para ese fin, o en la de no perturbar, digamos, la
según la Corte, la marcha normal de la administración pública. Pero la Corte puso de resalto que esa situación no significaba una suerte de autorización al Estado para no cumplir con la manda judicial, porque importaría tener esa posición, colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia. Entonces, en este contexto explicó que el artículo 22 estableció este procedimiento que procura armonizar la administración racional de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia, y añadió que se fijaron en estas normas las pautas para la cancelación dineraria a cargo del Estado. Y que la norma establece que a falta del crédito presupuestario, en el ejercicio en el que corresponda, el Poder Ejecutivo tiene que satisfacer, o sea, más o menos como una especie de curti, ¿sí? Diciendo que era lo que tenía que hacer, y reseñando todas las normas. Después hace una especie de doble consideración. ¿Por qué? Porque dice que los intereses moratorios, por el imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio para el pago del deudor. Entonces, en ese sentido pone de resalto que los intereses son accesorios del capital y constituyen parte de la deuda. Y desde ese entendimiento exhibe que no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento mediante la previsión presupuestaria del monto de la condena a los valores computados en concepto de capital e intereses hasta allí devengados en la liquidación aprobada en la causa. Y en segundo término remarca que la sentencia definitiva había condenado al Estado Nacional a pagar el capital, como salen en todas las sentencias, con más sus intereses hasta su cancelación, y que esa decisión había pasado en autoridad de cosa juzgada. Y que esa cosa juzgada, sin entrar mucho porque nos vamos a ir del tema, tiene jerarquía constitucional en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por una sentencia firme reconoce fundamento en los derechos tanto de propiedad como de defensa en juicio, y que la estabilidad de las decisiones judiciales constituye un presupuesto que es ineludible de la seguridad jurídica. Entonces, bueno, básicamente termina resolviéndose, sí, es ese precedente del 2020, termina resolviéndose que los intereses deben incluirse hasta el efectivo pago, y los intereses no son pasibles de una nueva previsión presupuestaria. Con lo cual, si hay una diferencia que no fue previsionada originalmente, hay que realizar el cálculo liquidatorio e intimar al pago, sin previsión, ¿sí? Por aplicación directa de Martínez. Bueno, después hay un par de temas que son interesantes que los voy a mencionar así porque si no, no vamos a llegar a ver el resto de los temas, que los nombré y creo que están en anteriores charlas, como por ejemplo lo que pasó con Caldeiro, que es un precedente de la Corte del 30 de abril del 2020, creo que aparece como CJC, porque se llamaba Caldeiro Juan Carlos. Es un daños y perjuicios. Básicamente, esto es importante porque termina de cerrar quizás una gran pregunta que nos hacíamos muchos, que para muchos tenían respuesta, pero no tenía un pronunciamiento así tan claro de la Corte, que es, ¿todo este plazo de espera legal les aplica a todas las personas o hay algunas circunstancias que habilitan a la no aplicación? ¿La norma prevé alguna excepción de no espera legal de tanto tiempo? Bueno, la norma no prevé, la norma en términos no consolidados no prevé una excepción. Entonces, lo que ocurrió con este fallo, básicamente fue que la persona padecía varias enfermedades y afecciones, una persona mayor. Entonces, la Corte, en función de un ejercicio de control de convencionalidad y de constitucionalidad,
revoca lo que resuelve la Cámara Contenciosa relativo a diferir el pago y aplicar el artículo 22, y bueno, con distintas, digamos, soluciones, porque una parte, o en realidad hay un juez de la Corte que determina la inconstitucionalidad del artículo 22 por no prever, digamos, una excepción frente a estas circunstancias de pago directo, y lo otro dice que es una circunstancia que no está prevista en la norma, ¿sí? Entonces determina que no se aplica el artículo 22, pero bueno, esa sería como una excepción frente a circunstancias particulares que tienen que ver con la ancianidad, con temas de salud, ¿sí? Donde si se acredita de manera fehaciente, el Poder Judicial tiene la obligación, por mandato constitucional y convencional, de exceptuar toda la previsión de espera legal contenida en el artículo 22. El tomo no los tengo, pero es del 30, esto sí me acuerdo, es del 30 de abril del 2020. Y aparece por las siglas, creo que CJC, así. Bien, bueno, esto es en lo que hace a las a las obligaciones de dar sumas de dinero. Yo ahora lo que hablaría sería de un segundo tema, ¿no? Que es que podemos preguntarnos dentro de la ejecución de las sentencias contra el Estado, antes que nada, ¿alguna duda hasta acá? Porque cambiaríamos de tema rotundamente. Si me hacen así con la cara, yo los sigo genial. Perfecto. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, dentro de la ejecución de sentencias contra el Estado, es si la administración dicta un acto de alcance particular, lo notifica, el Estado lo recurre en sede administrativa, agota la instancia administrativa y se habilita la vía judicial, transita todo el proceso judicial y luego, como consecuencia de un pronunciamiento firme que deja sin efecto aquel acto y manda a dictar uno nuevo con arreglo a los lineamientos fijados en la sentencia, la administración dicta un nuevo acto sin acatar las pautas judiciales. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Sí, después lo mandamos el material. Sí, yo mando los presentes de la Corte a graduados. ¿Entendieron el supuesto que les pregunté? ¿Sí? Bien. Yo acá pensé un caso, a mi parecer, paradigmático, bastante reciente, de la Cámara Contenciosa. Me parece importante ponerlo de resalto para ver qué es lo que pasa en la práctica. En el año 2012 hay un actor que inicia una acción judicial en el fuero contencioso a efectos de que se modifique una resolución que emanaba de la ANAC, que obviamente que le impugna, que se le asigne, esto estaba en su pretensión en la demanda, que se le asigne además un nivel escalafonario determinado o superior al que estaba solicitando, y que se le abonen las diferencias salariales correspondientes entre la categoría en la que revistaba desde su ingreso al organismo y la que el Poder Judicial le asigne. En primera instancia, la demanda fue rechazada, el actor apeló, y lo importante en realidad es qué sucedió en la Cámara. La Sala 1 revocó la sentencia y declaró la nulidad de esa resolución que el actor había impugnado, la dejó sin efecto y ordenó a la ANAC que examine la pretensión del actor de ser reencasillado con los alcances que había fijado en el propio pronunciamiento judicial. La Sala tuvo en cuenta que si bien existía un principio
de que la determinación de la situación escalafonaria de los agentes le compete a la administración, ese principio no es absoluto si se verifica sobre la base de elementos idóneos la existencia de un supuesto de ilegalidad o de arbitrariedad. Entonces, en ese contexto exhibió que la ANAC, que era el organismo demandado, al dictar el acto impugnado por el actor, no había tenido en cuenta las tareas que el actor desarrollaba en ese momento como instructor sumariante, ni la preparación que tenía, ni la experiencia que poseía, y que había acreditado relativa a sus antecedentes tanto académicos como profesionales. Como consecuencia de ese pronunciamiento, la ANAC, o sea, como consecuencia del pronunciamiento judicial, que declara la nulidad del acto administrativo y determina o ordena que se dicte uno nuevo acorde a los lineamientos del fallo, la ANAC dicta un nuevo acto en el que nuevamente desestima la pretensión del actor, pero a mi parecer, esto es netamente personal, y porque tuve la causa a la vista, bajo el mismo ropaje utilizado en el acto administrativo que había sido declarado nulo por la sentencia antes aludida. La jueza de primera instancia, lejos de la economía procesal y de apreciar de que se trataba de una mera ejecución de la sentencia, por eso también lo traigo a colación, resolvió tener por cumplido con el nuevo acto lo resuelto por la Cámara. Entonces dijo que el manifiesto desacuerdo que presentaba el actor con lo decidido en la nueva resolución no revestía entidad suficiente para considerar que la sentencia no se encontraba cumplida. Como que culminó la causa ahí, ¿no? Entonces, esa decisión fue recurrida por el actor, llega a la sala, y la sala, con una conformación parcialmente distinta a la que al momento de dictar la sentencia definitiva, resolvió por mayoría confirmar lo decidido por la jueza de primera instancia en el convencimiento de que la nueva pretensión de la parte actora obligaría al tribunal a expedirse respecto de la legitimidad de un acto administrativo en clara transgresión al debido proceso y al derecho de defensa de ambas partes, por no haberse articulado ninguna demanda impugnatoria contra esa nueva resolución. El voto del proyecto interlocutorio suscrito por el juez Rodolfo Eduardo Facio, en minoría, o sea, en disidencia, al que estoy en un todo de acuerdo con su contenido, expuso que la observancia de las decisiones judiciales debían ser fieles y estrictas, de modo que se concrete el leal acatamiento por parte de todas las personas alcanzadas por ellas, y que en el caso concreto, la parte demandada no solamente debía realizar el examen que llevó a cabo, sino además debía ponderar si al momento de dictar el nuevo acto, el actor reunía los requisitos para revistar en un nivel superior. Esa aseveración surge del pronunciamiento firme, o sea, de la primera sentencia de fondo suscripta tanto por el juez Facio como por el juez Greco, y en lo que concierne al inicio de una nueva acción judicial que preceda a la impugnación de un nuevo acto administrativo dictado por la ANAC como consecuencia de la sentencia dictada por la Sala, expuso básicamente que una interpretación sesgada de la sentencia dictada llevaría a concluir en que el señor Fariña Márquez, en este caso, debía efectuar una nueva petición ante la ANAC, impugnatoria o reclamativa, y eventualmente promover un nuevo proceso de conocimiento con un objeto consistente en ser recasillado sobre la base de la experiencia laboral adquirida durante todos estos años que insumió, según el juez, su peregrinación administrativa y judicial, que resulta injusto y poco práctico. Entonces, en la práctica lo que terminó pasando, ya que esta decisión fue minoritaria, fue que el actor debió agotar la instancia administrativa respecto de ese nuevo acto, cuyo resultado adverso era esperable, y luego iniciar una nueva causa judicial con el mismo objeto que le iniciaba en el 2012, pero ahora impugnando un acto dictado como consecuencia directa del obrar judicial. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y anuló parcialmente la resolución,
ordenando a la ANAC que dicte un nuevo acto, o sea, el tercer acto, de conformidad con lo que había establecido sus pautas, y el sustento de su pronunciamiento tuvo que ver con lo decidido en el interlocutorio del juez Facio en disidencia, que como se vio fue el único que suscribió la sentencia original que hizo lugar a la demanda en 2012 en el fondo. Cuando llega esa decisión de fondo que admitía la demanda parcialmente a la Cámara, por mayoría se revocó la sentencia de primera instancia, con sustento en que el actor no había acreditado que sus méritos, su especialidad y su aptitud técnico-profesional hubiera sido superior a la de los demás agentes que habían sido ascendidos en ese momento, y que no se advertían afectados ningún límite de razonabilidad, de desviación de poder o de buena fe. En este punto, sobre todo luego de analizar el expediente en profundidad, vislumbré que el actor había iniciado la segunda causa con los mismos fundamentos que se había ceñido a la primera, y que además había aportado lo decidido por la Cámara en el año 2017 y lo resuelto por la disidencia, y con ello, a la luz de las pruebas aportadas por la parte demandada, la jueza de primera instancia había acogido su pretensión. Pero bueno, la mayoría revoca esa decisión con argumentos que a mi entender son poco sólidos y desatienden los lineamientos firmes que surgen del pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada. Bueno, en cuanto al fondo, nuevamente en disidencia, el juez Facio confirma el pronunciamiento de grado que había hecho lugar a la demanda, a ver, traje este caso porque debemos pensar y trabajar en un poder judicial como encargado de hacer cumplir sus propias decisiones en línea con un servicio de justicia efectivo y eficaz en un plazo razonable y con un efecto útil para quien litiga, ¿no? En ese sentido, en el fallo de disidencia, se puso de resalto que el tribunal, bueno, en realidad la Corte puso de resalto en varios precedentes que los tribunales no pueden desatenderse definitivamente de lo que ellos mismos resolvieron, porque tienen la obligación y el deber de velar por su celoso cumplimiento. Y que el quebrantamiento de lo que se decide o la violación en nuevos trámites de alguna garantía de carácter constitucional mantiene íntegra la jurisdicción y las atribuciones del mismo. Con lo cual, bueno, esto lo traje porque es un tema. ¿Y cuánto tiempo les llevó todo eso? Sí, y la demanda fue del 2009, me parece, así que 14 años para obtener una sentencia que le dijera que no, que digamos, que te puede decir que sí o que no, ¿no? El tema es el dispendio jurisdiccional. Este lo tienen que buscar en el SIC porque nos llegó a la Corte desde la Sala 1. Van a haber dos causas, la del 2012 y la del 2018, y se llama así. Bueno, yo no sé, si me dan 10 minutos, hablo un rato de las Fuerzas Armadas, no creo que lleguemos al resto, o podemos someter a votación y ver si hablamos de las órdenes de expulsión de las personas extranjeras, o hablamos de las Fuerzas Armadas, porque no vamos a llegar con el tiempo. También así les doy tiempo de hacer consultas. Ahí, Diana ya se expidió al respecto, pero bueno, perfecto. Bueno, o sea, hay dos. Ah, bueno, listo, ya hay tres, listo, ya está. Listo, ahí está. Es democrático, perfecto, muy bien. Sigamos. Entonces, este es un tema que me resulta de vital importancia, porque es el relativo a la ejecución de las sentencias en los casos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es importante que sepan que estos pleitos en los que se solicita, como dije al principio de la clase, el reconocimiento del carácter remunerativo bonificable de los suplementos creados por distintos decretos, representan en nuestro fuero más del casi el 80% de las causas en trámite desde hace más de 30 años, 20 años. Entonces, el cúmulo sumado a la problemática actual que desarrollaremos,
denotan un problema que, digamos, tenemos que solucionar. Me pone contenta que haya gente que trabaja en la administración, gente que está del otro lado del mostrador litigando, y gente que está en el Poder Judicial, porque cada uno aporta su granito de arena, y capaz podemos contribuir a ver cómo esto lo podemos solucionar de una manera eficaz. En estos casos la sentencia de fondo solo contiene de corresponder el reconocimiento del carácter remunerativo bonificable del suplemento y el tiempo relativo a la prescripción, ¿no? Si es que fue planteada por la parte demandada como defensa. En una decisión posterior se aprueba en cuanto al lugar por derecho a la liquidación practicada, ¿no? Y en principio iría Curti, y bueno, yo me detendría antes de eso. Primeramente, a mí me gustaría preguntarles ¿quién se encuentra en la responsabilidad de efectuar ese cálculo liquidatorio, ¿sí? En los casos de las Fuerzas Armadas? Acá acá también me detengo, ¿no? Y pongo de resalto que los tribunales, ninguno de los tribunales, ni los de primera instancia ni los de Cámara, se encuentran en condiciones de cotejar con conocimiento exacto que esas liquidaciones se encuentren bien efectuadas. Este es un tema que yo vengo hablando hace muchos años, específicamente la necesidad de contar con un equipo disciplinario de contadores o de personas especializadas en la parte contable de las Fuerzas Armadas dentro del Poder Judicial, o mismo una secretaría que se dedique especialmente a revisar que esas liquidaciones cumplan con las pautas que surgen del pronunciamiento de fondo. Esto es algo que se encuentra en deuda y que en la actualidad entiendo que su falta de implementación exhibe las deficiencias judiciales que vamos a ver ahora en breve. Volviendo a la ejecución de sentencia, en la práctica el actor no cuenta con herramientas para realizar adecuadamente la liquidación, y en los casos en que la realiza y la acompaña a través de un consultor técnico, lo que sucede invariablemente es que la parte demandada impugna esa liquidación y solicita que las actuaciones sean remitidas al organismo liquidador de la propia fuerza a efectos de que coteje y que realice la debida liquidación. Con lo cual, acá hay varias cosas. Todos los organismos liquidadores son los que se encargan de hacer las liquidaciones. En la actualidad, la caja de la Policía Federal aglomeró todas las liquidaciones hace poco tiempo y es la encargada de realizarlas. Y si bien si ustedes me preguntan a mí, debería ser la parte interesada, o sea, el actor, quien realice la liquidación, es tan difícil llevar a cabo esas liquidaciones, y la práctica nos denota que todas son sometidas a impugnaciones y que finalmente se terminan aprobando las liquidaciones que lleva a cabo o que realiza el organismo liquidador, con lo cual en la práctica lo que pasa es que cuando se impugna por parte, si es que el actor realiza una liquidación y el organismo, la parte demandada le impugna, siempre se concede la remisión de la causa al organismo liquidador a efectos de que la coteje o eventualmente la realice, ¿sí? De hecho hay pocos casos, hay algunos, pero hay pocos casos en los que realmente viene la parte actora y practica una liquidación. Generalmente el escrito de la parte actora se remitan las actuaciones a los efectos liquidatorios al organismo y punto. No hay ni oposición ni nada. Así que eso con respecto a ese tema. Por despacho simple se ordena remitir las actuaciones al organismo liquidador para que generalmente en el plazo de 20 días realice la liquidación. Esos 20 días nunca se cumplen, nunca se cumplieron y ahora mucho menos. Hay múltiples intimaciones para que se practique la liquidación y eventualmente en los casos en los que sean causas viejas y que no estén del todo digitalizadas, se remitan las actuaciones en soporte papel. Al principio, ahora con la causa virtual no tanto, pero antes el problema también era para que devuelva las actuaciones. Ni siquiera era para que realice la liquidación, sino para tener la causa en soporte papel, porque si no teníamos que proveer todas las presentaciones con el escrito suelto,
¿sí? Entonces se intimaba para que devuelva las actuaciones sin perjuicio del deber que ya estaba firme de realizar la liquidación en el plazo que ya estaba estipulado. En estos últimos años, los organismos liquidadores de las fuerzas se han visto desbordados, vale decir que tampoco en sede administrativa, por lo menos se han visto reformas o han puesto de resalto en los expedientes judiciales al momento de solicitar alguna prórroga, reformas de importante relevancia para que esas demoras no se incrementen. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, todas las partes, frente a las intimaciones de la parte actora de devolver las actuaciones judiciales o eventualmente practicar la liquidación, se excusaban en la pandemia y en el cúmulo de trabajo que imposibilitaba desarrollar la tarea encomendada por el tribunal. Y en este punto vale aclarar una cuestión más que también debe ser repensada, y es que los organismos liquidadores no son parte en la causa judicial, sino son colaboradores de la causa, dependientes del organismo demandado. En este caso, ya en la actualidad con la caja que hace las liquidaciones de la policía, ni siquiera del organismo demandado, ¿no? Por ende, las intimaciones se deben cursar, y esto es importante, a la parte demandada y no al organismo liquidador. Ello dado que hoy, con el sistema virtual, muchas veces se tergiversan las notificaciones. Entonces, muchas veces lo que vemos es que si hay un DEOX que se puede llegar a mandar, o una cédula que se puede llegar a mandar al organismo liquidador, pum, se manda al organismo liquidador con intimación, y el organismo liquidador no es parte. No se le puede efectivizar ningún apercibimiento al organismo liquidador, o por lo menos no hasta el momento. ¿Sí? A quien se intima bajo apercibimiento de algo y eventualmente se hacen efectivas las astreintes, se comunica por desobediencia a la justicia penal, o lo que sea, es a la parte demandada, es actor y demandados. El resto lo que viene es a contribuir. De hecho, eso se ve plasmado porque claramente cuando el organismo liquidador practica una liquidación, que muchas veces la trae el organismo liquidador con un oficio, no viene con la parte demandada, de la liquidación se da traslado a las partes, ¿sí? No es que se da traslado solamente a la parte actora. ¿Sí? El organismo liquidador es un organismo que lo único que hace es la liquidación. ¿Sí? En ese punto no tiene contacto con el organismo demandado. Después podemos rever y repensar si eso debería ser así o no, ¿sí? Pero no es así. Entonces, de hecho hay muchas veces que, no muchas veces, pero ha pasado varias veces, en las que en función del traslado a la parte demandada de la liquidación practicada por el propio organismo liquidador, la parte demandada advirtió alguna deficiencia en la liquidación, ¿sí? Con lo cual, bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo al momento de realizar las notificaciones virtuales. Porque muchas veces quieren venir a hacer efectivo algún apercibimiento y nos damos cuenta que la notificación no fue cursada a la parte demandada. Así que eso ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Como acontece a diario, si el organismo liquidador luego de varios meses y de intimaciones bajo apercibimiento de ley, ¿no? Que el apercibimiento de ley no tiene ningún, o sea, no nos sirve en la práctica de algo concreto, devuelve la causa, pero no practica la liquidación. ¿Y qué sucede en casos prácticos o en términos prácticos relativos a obtener una liquidación que se apruebe y que pueda ser previsionado en los términos de CURTI? Lo que pasó en los últimos años es que los tribunales, ya sin saber qué más hacer, han acogido las pretensiones de la parte actora y han decidido intimar bajo percibimiento, y acá hay distintas aristas. Hay algunos jueces de primera instancia que intiman bajo percibimiento astreintes, ¿sí? Y acá hay una cuestión que es importante poner de resalto. Las astreintes no se previsionan, no se previsionan. Entonces, lo que hay que hacer con las astreintes, para poder ejecutar y que el Estado, porque justamente es un medio de compeler la reticencia en el cumplimiento de una demanda judicial, es efectivizarlas. Ustedes, lo que hay que hacer con las astreintes, una vez que corren las astreintes, es hacer la liquidación y efectivizarlas. Entonces, en el momento en el que uno le efectiviza una suma correspondiente a las astreintes, ahí el organismo liquidador, y no es lo mismo que uno que tiene, no sé, una intimación suelta de un abogado que no dice nada o es bajo percibimiento de ley. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que cuando la decisión del juez de primera instancia o ustedes mismos como letrados solicitan la aplicación de astreintes, esas astreintes las hagan efectivas. Después hay otras
también son decisiones de los jueces, que algunas vienen en grado de apelación, que tienen que ver con poner en conocimiento de la justicia penal las irregularidades por el incumplimiento justicia penal respecto del superior, ¿no? De quien se encontraba a cargo en llevar a cabo esa tarea. Y hay una nueva alternativa que viene suscitándose en el último tiempo, que es bajo percibimiento de nombrar perito, ¿sí?, a cargo de la parte demandada, como un apercibimiento. Acá tenemos un caso que es como, yo les voy a dar mi parecer. ¿Es una manera de compeler? Es una manera de compeler. ¿La liquidación se va a hacer más rápido? Sí, se va a hacer más rápido. Yo no sé si va a estar bien hecha. No sé si se entiende. Yo vi cientos de liquidaciones y los que trabajamos en la justicia también, y yo no sé si un contador neto y llano se encuentra en condiciones de hacer una liquidación de las Fuerzas Armadas. Por eso son organismos especiales, porque si no, ustedes tranquilamente me podrían decir, vengo con un consultor técnico y la hago y listo. Y otra cuestión que es de índole netamente práctica, y no por eso que estoy diciendo que no vaya el tema del perito, porque me parece que es una alternativa viable, es que esa liquidación que practique el perito, indudablemente va a ser impugnada por la parte demandada. Y la parte demandada, después de impugnar la liquidación, va a solicitar la remisión de las actuaciones al organismo liquidador y va a solicitar una prórroga para poder cotejar si esa liquidación se construye en función de los lineamientos que tiene el organismo liquidador para llevar a cabo esa liquidación. Con lo cual, es un mecanismo que recién se está implementando en el fuero. Nos han llegado casos, algunos se han aprobado liquidaciones. No sé si es la mejor manera, pero bueno, lo que tenía que ver con el tema, quizás la diferencia sustancial de traer un consultor técnico y que la realice un perito, como consecuencia de una inobservancia judicial por parte de la demandada, es que las costas las paga el Estado Nacional, ¿no? O sea, el perito realiza la liquidación y quien paga es el Estado Nacional. No sé, se tergiversa un poco en sí, que gane el actor, pero la liquidación la tiene que hacer un perito y la paga el Estado Nacional, pero el Estado Nacional es el encargado o es el organismo que tiene más expertise en realizarla. Y también es importante poner de resalto, son las arcas del Estado, ¿no? Y que lo que se tienen que hacer son liquidaciones que se ajusten a las pautas judiciales y que estén realizadas de manera correcta. Entonces, bueno, lo que nos queda pendiente es quizás tener mecanismos o mayor formación en materia de liquidaciones por parte del Poder Judicial y después de poder racionalizar un poco el tiempo en materia de efectivizar esas liquidaciones a efectos de que no haya tantas intimaciones ida y vuelta con el Poder Judicial, o notificando, o las astreintes, o el perito, o la notificación a la justicia penal, porque después de eso viene la aprobación de la liquidación y viene Curti. Y viene Curti y después viene el embargo. Entonces, en algún momento tenemos que tratar de trabajar para que esa brecha, ¿sí?, se empiece a achicar y para que el proceso judicial, que no culmina con el dictado de la sentencia, porque lo dice Martínez con respecto a lo de los intereses, sino que culmina con el efectivo pago, se haga en el menor tiempo posible, ¿sí? Tengo varias cosas para decir, pero creo que con esto termino porque son y 53, así que si tienen alguna duda o alguna consulta, le evacuamos en este momento. Bueno, el que tenga alguna duda puede levantar la mano mediante reacciones de Zoom. Nos queda tiempo como para una duda si quieren. Ahí va. Bueno, le damos la palabra a Diego antes de finalizar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Surge algún efecto que la causa pase al fuero penal? Yo tengo una puntualmente y bueno, con solo pensar de que va a pasar al fuero penal, digo, no va a presentar nunca más la liquidación y opto por dejarla ahí dormida
hasta que el organismo se digne a liquidar, que están demorando más de un año, o un año. Gracias, Sí, esa es la es más o consulta. menos el tiempo que está tardando. Yo creo que si a vos te quedó firme la decisión de mandarlo a la justicia penal, lo que deberías, o sea, yo, es una opinión personal, digamos, profesional de trabajar en el Poder Judicial, sacaría copias y las mandaría a la justicia penal. Sí, esos son mecanismos de compeler también para que la administración vea que hay consecuencias frente a la inacción. Y son mecanismos que no los estableces vos como particular, sino que los establece un juez frente a la reticencia, porque habrás visto en tu caso particular, o si tenés muchas causas, que no es una causa aislada, por eso traigo este tema. O sea, en todos los militares pasa lo mismo, y en todas las fuerzas de seguridad los organismos liquidadores tardan muchos meses en realizar las liquidaciones. Entonces, si no se mueven las consecuencias de la no realización en tiempo, y no va a pasar nada. O sea, si vos preferís quedarte ahí y esperar un año, y bueno, esperá, digamos, pero no vamos como a contribuir un poco al cambio y tampoco le vamos a dar el efecto útil que tiene toda decisión judicial, ¿no? Porque esto, la jurisdicción la tiene la justicia. Nosotros no podemos ir a buscar a quien hace la liquidación y decirle, hacela mañana. Son nuestras maneras de compeler. Treintes, comunicación, designación de perito con costas, no hay mucho más. Sí, 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 Así no, como pasa no. en el ámbito del liquidatorio de las Fuerzas Armadas, nos pasa en un montón de ámbitos similares, o sea, pero son nuestros mecanismos y los mecanismos funcionan. Te puedo asegurar que nos ha pasado en distintas cuestiones y funcionan. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Doc. Muy No, buena de la nada. charla. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, si quieren ya... Está Eduardo, me parece, con la Eso, manito. si quieren, eso lo que iba a decir. Le damos la palabra a Eduardo y ya. Doc, buenas noches. Hola. La consulta que me quedó es, cuando yo no tengo acreditado el presupuesto con el que va a pagar, pero no me acompañó los intereses, ese F20 supuestamente, ¿cómo le pido al juzgado que me calcule los intereses hasta el efectivo No, pago? el cálculo de los intereses lo tenés que hacer vos. Lo hago yo. El cálculo es muy sencillo, digamos, una vez que te pagan, vos ves, ahí está determinado, digamos, cuál es el capital y cuáles son los intereses. Y tenés la fecha de corte de esos intereses, ¿no? Lo calcularon hasta tal fecha. Bueno, Sí. vos lo que tenés que hacer es, desde la fecha de corte de esos intereses hasta la fecha de pago de esos intereses, ¿sí? Que la fecha de pago es la que depositan, no la que vos te haces el pago. Vos pueden depositar y vos quedarte en la nube y cobrarlo 6 meses después. Vas a la página del Colegio de Abogados, pones el monto, ¿sí? Y le calculás a la tasa pasiva, y así, con ese print de pantalla del Colegio de Abogados, lo adjuntás como escrito practicando la liquidación. De eso Con se da cada, traslado a la parte demandada y se aprueba. con cada uno de los actores. Y sí, porque cada uno de los sectores va a percibir un monto distinto. Igual es muy sencillo, porque vos pones capital, el periodo de liquidatorio de intereses, y o sea, es una cuenta que te la hace automática en la página del colegio, el cálculo de intereses. Listo, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, si querés respondemos la de Dai. Dai, te pido que seas Dale, con la pregunta y ya sí sería la última pregunta. dale. Ahí, Dai, podés activar. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultar si no se puede hacer una especie de convenio de colaboración justamente solicitando la idoneidad técnica y específica de la materia para que se pueda practicar como una especie de, no sé, formulario o detalle cada una de las cajas, porque todas las fuerzas tienen una caja especial, tienen el conocimiento técnico y especializado. Entonces, para que hagan un informe de cómo se formularía directamente una liquidación, es decir, una formulita, como si fuese, no sé, una receta. ¿No se puede pedir eso como un convenio de colaboración, Mira, yo te algo puedo del estilo? asegurar que sí se puede pedir. O sea, poder pedir sí se puede pedir, pero a nosotros lo que nos ha pasado, y soy cortita porque no me quiero ir del horario, es que muchas veces el Estado mismo viene a impugnar la aprobación, en realidad viene a recurrir la decisión del juez de primera instancia que aprueba la liquidación de la parte actora practicada por un consultor técnico, por ejemplo,
porque no cumple con los lineamientos que te traen específicamente cómo es que se tiene que desarrollar. Sin embargo, es imposible, salvo que ellos tengan alguna máquina, no sé cómo hacen, para poder llevar a cabo y cotejar esa liquidación. El convenio sí, claro que se puede hacer y puede ser una alternativa súper válida. Tendríamos que ver por qué eso no se hizo antes, o por qué la administración no da más partidas para que ese plazo, porque en realidad en materia de astreintes, en materia de recursos, es impresionante la cantidad de tiempo y la cantidad de plata que se insume en esto. Sin embargo, no hay una resolución. Pero es interesante lo que planteás y lo voy a tener en cuenta, porque la idea es solucionar. Totalmente, porque es una forma también, digamos, de que las mismas fuerzas eviten este dispendio, me parece, de tiempo procesal y que ellos mismos incurran una y otra vez sistemáticamente en este tipo de dilación en el proceso, que me parece que siempre termina siendo un pagaré a vaya a saber Dios cuándo. Sí, y yo con esto me parece que cierro, más allá de que lo tomo, porque me parece una medida práctica, no estaría mal que ustedes del otro lado del mostrador también lo pidan. Como muchas veces el Poder Judicial reacciona frente a la petición del administrado. Entonces, ponerlo de resalto o va a generar por lo menos, no sé si una decisión en lo inmediato, pero sí un traslado a la parte demandada para ver cómo reacciona. Y en función de eso, vemos a ver qué puede salir. Buenísimo, muchas gracias, Doc. No, gracias a vos. Bueno, yo les agradezco a todos haber estado presentes. Yo les dejo acá escrito mi mail, si tienen alguna duda o alguna consulta, y en el transcurso de esta semana les paso los precedentes que estuvimos viendo en la clase de hoy. Ahí mando mi mail. Bueno, gracias al Centro de Graduados, como siempre, por la convocatoria y la buena onda. Y bueno, nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Chicos, muchas gracias por todo. Buenísimo, bueno, gracias a todos por participar y gracias, doctora, por la clase. Nos vemos. Chau, chau, buenas noches. Hasta luego.